Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 14. Quiero ver. Proverbios 14. Yo me equivoqué. En mi bosquejo puse Proverbios 19, pero es Proverbios 14. Proverbios está después de Salmos. Un día de estos vamos a hacer un esgrima bíblico, se llama. Y esgrima bíblico. Y se trata de hacer preguntas. O de dar citas bíblicas. Proverbios 14, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor. Pues sí, Proverbios 14, versículo del 9 al 13. Les voy a invitar a que se ponga en pie para leer únicamente la porción de la palabra. Amén. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos bendecir, Señor, tu palabra en esta noche, que tú puedas hablar a nuestras vidas y que tú puedas traer, Señor, fuerza a nuestras vidas también, para que el cansancio, para que la preocupación, para que las cosas externas, Señor, no bloqueen tu enseñanza, sino que al contrario, podamos traer enseñanza a nuestro corazón, traer entendimiento a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema de la meditación de esta noche es dejando la culpabilidad y la amargura. Y definitivamente hoy en día es difícil encontrar personas con buena voluntad. Hoy en día es más fácil encontrar a personas con un mal temperamento. Es más fácil encontrar a personas enojadas que personas de un buen ánimo. Hoy en día es más fácil encontrar a personas pesimistas, si podemos ocupar esa palabra, en el hecho de que creen que todo está mal, la economía está mal, la sociedad está mal, todo está mal, no hay ningún problema, todo es problema, el clima es un problema porque el calor, etcétera.
Por cosas insignificantes muchas veces vemos peleas, discusiones y hemos visto hasta muerte, ¿verdad? Porque no hay buena voluntad entre las personas, no hay una tolerancia. Entonces, vemos que muchos exigen derechos y dentro de esos derechos pueden ser sociales, laborales, culturales, de raza, de género, etcétera. Vemos tanto problema que hoy en día, como decía anteriormente, por cosas insignificantes, muchas veces tendemos a pelearnos o a enojarnos. Entonces, como creyentes, no debemos permitir dejarnos llevar por esta corriente. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando oímos a alguien decir que todo está mal. Entonces, nuestro corazón empieza a dudar. Nuestro corazón empieza a creer que todo de verdad está mal. Nuestro corazón empieza a creer que nada bueno nos va a salir, sino que al contrario, empezamos a ver, y si se cae algún trabajo, y si se tiene algún problema, empieza nuestro corazón a preocuparse y a creer que nada de esto se puede dar bien. Entonces, ante todos estos acontecimientos, debemos de tener una buena voluntad. ¿Por qué razón estoy hablando de la buena voluntad? Así como dice el versículo 9 de Proverbios 14. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Aquel que cumple la palabra de Dios tiene buen ánimo. Aquel que trata de seguir la palabra de Dios tiene más a su favor que en contra. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que está pendiente de nosotros. Y dice en la parte A del versículo 9, los necios se mofan del pecado. Dice que para el necio el pecar es un deleite. Para el necio el pecar es un deleite, sin importar el tipo de pecado. Aquel que es dado a la bebida, aquel que le gusta emborracharse o embriagarse, para ellos no hay mejor cosa que tomar, no hay mejor cosa que embriagarse. Y entonces, y así lo podemos ver en diferentes tipos de pecado. Entonces, para el necio, el pecar es un deleite, el pecar es lo mejor que les puede pasar. Pero para el cristiano, el pecar trae amargura. El pecar trae consecuencias. ¿Qué pasa? Los necios al pecar creen que se burlan de Dios, porque no ven el fin de sus actos. Los insensatos son los que no oyen sabiduría, oyen su propia conveniencia. Creo que un ejemplo de esto es cuando estamos pequeños y nuestros padres nos dicen que no salgamos a la calle o que no corramos porque algo nos puede pasar. Y alguien puede decir, bueno, pero está poniendo un ejemplo de alguien pequeño. Sí, pero nos están dando el consejo, nos están diciendo, no corras, no salgas a la calle porque te puede pasar algo. Y entonces ya se nos dio la ordenanza de no hacer tal cosa. Y nosotros imprudentemente hacemos todo lo contrario. ¿Cuántas veces no nos caímos? ¿Cuántas veces no nos hemos golpeado? ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas? ¿Por qué? No hemos hecho caso. Entonces, dice que los insensatos no oyen sabiduría. ¿Cuántos de nosotros tenemos, aunque sea un poco conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos conocimiento? La palabra es muy clara y dice, no mentirás. Y aunque
alguien no esté en un hogar cristiano, dentro de las bases morales de esta humanidad es no mentir. Entonces nos enseñan, aunque nuestros padres no hayan sido cristianos, cuando nosotros estábamos pequeños nos han enseñado a no mentir. Y nos dicen, si tú mientes, vas a tener consecuencia. Entonces, el no hacer caso a la palabra de Dios trae como recompensa la amargura. ¿Qué sucede cuando conociendo la palabra de Dios no hacemos caso? Corremos el peligro de volvernos personas amargadas. Y definitivamente, alguien amargado no le haya sabor a nada. Una persona amargada no le haya alegría a nada. Ni al día, ni a la noche, ni a la familia, ni a la comida. Una persona amargada nunca se satisface, porque todo es molesto. Entonces, el peligro de la culpabilidad es la que nos lleva a la amargura. Ya vamos a ver qué es la culpabilidad. Entonces, por esa razón, debemos tratar, porque para empezar tenemos que tratar antes de vivir la palabra de Dios. Tenemos que tratar de cumplir la palabra de Dios. Y el primer problema al que nos vamos a enfrentar es algo llamado culpabilidad. La culpa. La culpabilidad es la necesidad de recompensar por alguna falta que hayamos cometido. Creo que esto pasa en muchos hogares. Alguien compra un pay y lo deja en la refri. ¿Sí? Y viene alguien que sabe que no se lo tiene que comer y se lo come. Entonces, en el momento, ¿verdad? El pay estaba delicioso, qué rico. Yo solo abrí la refrigeradora y me lo comí. Pero cuando terminamos de comer el pay y botamos la caja, porque no dejamos evidencia, empieza la culpa en nuestro corazón. Te comiste el pay de tu hermano, o te comiste el pay de tu papá, de tu mamá, te comiste el pay, no preguntaste. Y entonces empieza aquella culpabilidad en nosotros a actuar y nos empezamos a sentir mal. Y entonces, cuando sabemos de quién es el pay, porque siempre sabemos de quién es el pay, es mentira, que, no sé de quién es, yo me lo comí como no sabía de quién era, ¿verdad? Entonces, antes cuando la persona va a abrir, porque dice, me voy a comer mi pay, va y abre la puerta, o va a abrir la puerta de la refri, salimos nosotros, no, mira, te voy a pagar más, te voy a ir a comprar otro. ¿Sí? Eso es un ejemplo de algo sencillo. Ahora, pero cuando le fallamos a Dios, cuando hemos mentido, cuando hemos hecho cosas que no tendríamos que hacer, empieza la culpabilidad. Y dice la palabra de Dios que la culpabilidad se mofa, se ríe, se burla del insensato. Es bien clara la palabra de Dios y lo podemos ver ahí atrás. Proverbios, siempre en Proverbios, pero capítulo 9. Capítulo 9, versículo 12. Chapter 9. Proverbios 9:12. Y si fueres sabio, para ti lo serás. ¿Qué es esto de y si fueres sabio, para ti lo serás? ¿Qué cuesta ir y pedir y decirle a alguien, al que es dueño del pay, ¿me puedo comer tu pay?
¿Me lo regalas? Es bien fácil, ¿verdad? Pero dice la segunda parte del... Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La culpabilidad muchas veces provoca que cometamos errores. ¿Como cuál? Yo me comí el pie, pero le echo la culpa a otro. Ya no solo cometí un error, es haberme comido lo que no era mío, sino mentir. O cuando nos reclaman, cuando nos dicen, ¿por qué te lo comiste? Lo que muchas veces podemos provocar es una pelea. Enojarnos, gritarnos, decir cosas que no deberíamos de decir. Entonces, la culpabilidad hace que cometamos más errores. ¿Por qué? Porque muchas veces, por querer arreglar o componer las cosas, nos equivocamos más. Y esto podría ser como el caso de un padre cuando le promete algo al hijo y no lo cumple. Y no estoy hablando en cosas materiales. Porque muchas veces, como padre, queremos cubrir lo que fallamos con cosas materiales. Porque un hijo puede estar esperando pasar tiempo con el padre. El hijo está esperando una salida. Viene el padre y le dice, mira, tal día vamos a ir al mar. Y entonces el hijo está esperando poder compartir con su padre. Y entonces al final el padre tiene otra cosa que hacer y le sale, no, no entiende todavía, está joven para que entienda. Ahí le voy a llevar y le llevan algo. Y en el momento pareciera que estamos compensando algo. Pero lo fraternal, lo emocional, no se puede compensar con nada material. Y esto puede ser relación entre hermanos, relación entre cónyuges, padres e hijos, amigos, etc. ¿Por qué? Porque después llega un momento en que el hijo crece y el padre va a demandar tiempo. Entonces, muchas veces la culpabilidad hace que cometamos más errores. Como lo decía, volviendo otra vez al ejemplo del pie, yo vi que algunos se rieron, es porque puede ser un pie, un sorbete, una soda, lo que... Todos nos hemos comido algo de la familia sin decir nada. Pero, ¿cuántos hemos provocado peores cosas? Y eso que estoy poniendo un ejemplo entre familias. Porque esto pasa en todas las familias. En todas las familias, donde sea, pasa. Pero cuando nosotros hemos escudriñado la palabra de Dios, hemos oído su palabra y cometemos errores, y empieza la culpabilidad de nuestras vidas. Miren, Dios no necesita nada material. ¿Qué quiero decir con esto? No es con ofrendas, no es con diezmos que nosotros vamos a sentirnos mejor. Es llegando donde Dios y pidiéndole perdón. Nada más, no necesitamos otras cosas. Entonces, para evitar esta culpabilidad, debemos guiarnos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pago de la culpabilidad es alto. Porque nunca va a ser suficiente para compensar todas las cosas, todos los errores que nos cometamos. Entonces, ese es el primer punto, la culpabilidad. El segundo punto, que aquí lo habla el Proverbios, es la insensatez o la necedad. Está hablando de los necios.
¿Quién es un insensato o un necio? Es una persona perversa o fatua o loca. Y me llama la atención porque dice que es una persona perversa. La persona perversa es la que maquina. La persona perversa o el que se convierte en perverso o en insensato es aquel que dice: me voy a comer el pay y le voy a echar la culpa a fulano. ¿A qué compara la Biblia a alguien que hace esto? A un perverso. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con conocimiento. Ya lo hizo con el afán de crear un problema. Y qué fácil es echarle la culpa a otro, ¿verdad? Entonces, el insensato aquí dice, el necio es aquella persona que aún teniendo conocimiento, hace mal las cosas. ¿Por qué? Porque sigue su deseo. Es como la persona que tiene que trabajar y en vez de trabajar en la oficina se pone a jugar. Va a llegar un momento en que va a llegar el jefe y le va a pedir cuentas. Y cuando le enseña al jefe lo que ha hecho, le va a enseñar que no ha hecho nada. O como el caso del estudiante, ¿verdad? Que tiene exámenes, tiene que hacer un test, tiene que hacer un quiz, pero está mejor el play, pero está mejor una serie, ¿sí? Y decimos, no importa. En la otra semana voy a sacar 10 para compensar el 4 de mañana. O la siguiente semana voy a sacar A para compensar el C que voy a sacar mañana, etcétera. Ese es el insensato, el que viendo que va por un mal camino, todavía se deja ir. Entonces, el insensato es una persona de mal moral. Fíjense, uno no comienza siendo perverso. No sé si me doy a entender. El hecho de burlar la palabra de Dios nos puede llevar a convertirnos en necios, en ser malos. Es que el que es malo, cuando vemos a una persona que es muy mala, no comenzó de una sola vez y dijo yo ya soy malo. No, fue gradual, fue poco a poco. La primera vez robó $1, la siguiente vez robó $5, la siguiente vez robó 10 y así fue. ¿Por qué? Porque para la segunda vez $1 ya no le era suficiente, necesitaba 5. Y para la siguiente vez ya 5 ya no fue suficiente y fue creciendo y fue creciendo. Así es igual. Cuando nosotros nos burlamos de la palabra de Dios, burlarse es no hacerle caso y hacer nuestra propia conveniencia. Entonces, cuando a mí me importa poco la palabra de Dios, me voy convirtiendo en alguien perverso, en alguien malo. ¿Por qué? Porque voy perdiendo toda vergüenza. El insensato carece de moralidad. Es una persona a la cual no le importa pasar, si va caminando, golpear a alguien, gritarle, hacerle una maldad. ¿Por qué? Porque carece de moral. Es una persona mala e inactivo. Ese es constante. Fíjense, la palabra necio, normalmente cuando nosotros en nuestra casa alguien nos dice qué necio sos, es porque no hacemos caso. Pero la palabra necio en la Biblia lo compara a una persona perversa. Cuando conociendo la palabra, teniendo una Biblia, miren, desde el momento que cada uno de nosotros tenemos una Biblia, ya tenemos un conocimiento de Dios. Y Dios dice, si tú no le haces caso a la palabra de Dios,
corres el peligro de convertirte en una persona necia. Y esto es que puedes convertirte en alguien perverso. Miren, muchas de las personas malas en la historia del mundo, aquellos que han sido asesinos, aquellos que han sido déspotas, aquellos que han sido personas que han hecho cosas horribles, muchos de ellos han tenido un conocimiento de la Biblia. Muchos de ellos sabían Biblia. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa con el insensato? No le importa una condena. Cuando a nosotros en la casa como hijos ya no nos importa que nos regañen o que nos pongan un castigo, ya empezó la etapa de la necedad de nuestras vidas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, si yo hacía algo malo, yo sabía que cuando mi padre llegara me tocaban tres varazos. Agarraban la vara y me daban. Yo sabía que me tocaba eso. Entonces, hubo una época en mi vida que yo tenía temor. En la Biblia dice que la vara va a quitar la necedad del niño. Entonces, hubo una época en la cual yo me afligía y yo tenía temor. Y yo decía, hoy va a venir mi papá y me va a castigar porque hice algo malo. Y llegó un momento en el cual hacía las cosas y yo sabía que me iban a dar una vara. Es lo mismo cuando el que es estudiante no le importa sacar 0 en un examen. O cuando alguien tiene un trabajo, no le importa que el jefe llegue y lo vaya a despedir. ¿Por qué? Porque no le importa una condena. No le importa si ofende al necio, no le importa si ofende o maltrata. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a alguien cercano? Le hemos dicho algo que es feo, algo que es grosero. Cuando nos deja de importar el ofender, hemos entrado en esa parte de la necedad en nuestras vidas. Entonces, el ser necios, el no hacer caso a la palabra de Dios, nos llevará a ser perversos. Nos llevará a ser necios. Amén. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice que no mintamos y mentimos, nos compara con un perverso. La palabra de Dios nos está diciendo, cuando tú haces algo malo, te pones al mismo nivel de él. Y cualquiera puede decir, pero esta persona dice malas palabras, esta persona ha golpeado, o esta persona ha matado, o esta persona ha robado, o esta persona ha hecho muchos desastres. Sí, no es que has hecho lo mismo. Voy a aclarar esto. No es que yo me vuelva en un asesino. No. Lo que dice es que tanto él como tú se han burlado de la palabra de Dios. ¿Sí? A lo mío. Porque miren, para poner un ejemplo, hay personas que son asesinos, que han venido y a sangre fría le llaman, han matado a alguien. Entonces a esta persona se le da una condena. Una persona que ha bebido alcohol y maneja y ha matado a otra persona en un accidente, ¿es asesino o no es asesino? Sí, pero tal vez nunca portó un arma. Tal vez nunca se comportó de una manera como el de la otra persona. Pero desde el momento en que quebrantó la ley, y la ley dice, no puedes manejar si bebes.
No puedes manejar si tienes alcohol en la sangre. Entonces la ley lo va a condenar también. ¿Por qué? Porque se volvió un asesino. No sé si hoy sí queda un poco más claro el hecho de por qué nos dice la palabra que nos volvemos necios o perversos. Es porque ya tenemos un conocimiento. No somos ignorantes. Por esa razón es que la palabra nos compara. Amén. Entonces, y ahora viene el tercer punto. Primero vimos la culpabilidad. De ahí vimos la insensatez. Y ahora es la amargura. La palabra amargura viene del hebreo mar o mara. Mar como todos sabemos, ¿verdad? El mar, por lo salado que es, o mara era porque habían fuentes de agua que eran saladas. Entonces, significa amargar, amargo, colérico o cruel. Entonces, vamos viendo paso a paso. El no hacer caso a Dios, lo primero que nos sucede a nuestras vidas es que viene la culpabilidad. Ese es el primer paso. La culpabilidad. Cuando nosotros reincidimos, es cuando lo volvemos a hacer una vez más, empieza la necedad en nuestra vida. Y el hecho de hacerlo constantemente nos vuelve unas personas amargadas. También se puede presentar como una figura de un goteo, algo constante que en poco tiempo se vuelve molesto. No sé si ustedes alguna vez han estado debajo de una gotera. Hay una filtración de agua y está cayendo una gota de agua. ¿Verdad que es molesto? Cuando alguien está molestándonos y nos está diciendo tal y 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 no deja de decirnos qué molesto es. Entonces, una vida amargada es una vida molesta. La insensatez de no cumplir la palabra de Dios hace amargas nuestras vidas. ¿Qué es una persona amarga? Es una persona que todo el tiempo está molesto. Es alguien con el que no se puede hablar. Porque cuando uno se acerca a decirle algo, lo que recibe es un grito o es un desprecio o en algunos casos hasta un golpe. Entonces, vemos el proceso en el cual podemos llegar a ser unas personas amargadas. ¿Por qué? Por no cumplir la palabra de Dios. No es por otra razón, es por no cumplir la palabra de Dios. La insensatez trae aflicción y desesperación a nuestras vidas. El pecado hace que nuestra vida sufra amargura. El pecado hace que nuestra vida sufra aflicción amarga. Fíjense que aquí habla de aflicción y le añade amarga. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasar una aflicción, podemos tener una dificultad en la vida. Y qué bendiciones cuando tenemos la palabra de Dios de nuestro lado. Entonces, la palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios trae tranquilidad a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que Él va a solventar, que Él va a proveer, que Él va a sanar. La palabra de Dios dice que nos puede sacar de cualquier problema en medio de la aflicción. Ahora, una aflicción con amargura. Si de por sí una persona amarga no se puede tolerar a sí mismo, una persona amargada no se entiende. Le cuesta entenderse, no sabe qué quiere. Y ahora una aflicción a eso. Entonces,
No es lo mismo una aflicción con paz, porque esa paz solo Dios la puede dar. Alguien nos puede decir, pero tienes un problema muy grande, pero estás a punto de perder la casa, pero tienes a un familiar o tienes una enfermedad muy grande. Sí, pero no es lo mismo tener paz. Y entonces viene Dios y ella hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra no dice que no vamos a pasar aflicciones con Él. No, eso no lo dice. Dice que vamos a pasar aflicciones, pero también dice que de las aflicciones Él nos sacará adelante. Entonces, el ser insensatos, el no cumplir la palabra de Dios, va a venir siempre aflicciones a nuestra vida, pero va a ser una aflicción con amargura en nuestros corazones. Cuando somos necios o insensatos, no visualizamos que nuestro pecado traerá no solo aflicción, sino que junto a la aflicción vendrá la amargura. Yo me recuerdo que cuando estudiaba en El Salvador el periodo de clases era de febrero a noviembre. No como aquí que empieza en agosto, ¿verdad? Y termina en junio, los primeros días de junio. Allá es durante el año. Entonces empezaba en febrero las clases y normalmente se terminaba la última semana de octubre o la primera semana de noviembre. Ese era el año escolar. Y se dividía en 4 periodos. Algunos lo hacían en 4 periodos otros instituciones lo hacen en 3. Pero yo me recuerdo que lo hacíamos en 4 periodos. Entonces nos daban una boleta de calificación y decía periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Nada menos hace poco yo revisé una boleta cuando yo estudiaba. Y me dio risa porque allá la calificación mínima es 6. Si yo no tengo 6, pierdo el año. De 6 para arriba me permiten seguir el siguiente curso, el siguiente año. Entonces, las primeras notas eran entre 6 y 7, ¿verdad? Todas las calificaciones casi entre a 6 y 7. Quiere decir que estaba al límite. Entonces, eso era en el primero, en el segundo. Y entonces, a medida el curso, el tiempo del colegio o el año del colegio iba avanzando, mis calificaciones iban aumentando. Y no era porque yo era muy bueno, sino que si en esta última parte del estudio no subía mis calificaciones, iba a perder el año. Ahora, lo mismo es en el curso de nuestras vidas. Porque tienes 14 años, porque tienes 16 años, porque tienes 18 años o porque tienes 20 años, crees que puedes hacer lo que quieras, cometes un error. Porque no tienes que verte hoy cuando tienes entre 14 y 20 años. Tienes que verte cómo va a ser tu vida cuando tengas 50 años. Porque si un joven no pone una meta y dice, a los 50 años ya quiero haber pagado mi casa. A los 50 años ya no quiero tener deudas. A los 50 años ya quiero haber pagado casa, carro, préstamos, etcétera. Todo lo que sea deuda. De 50 años para allá voy a empezar a viajar, voy a empezar, etcétera, y todo un montón de cosas. Entonces, muchas veces se comete un error. Creemos que porque tenemos fuerza, creemos que porque tenemos tiempo, creemos porque hoy podemos ganar dinero, podemos hacer lo que queramos. El problema no es ahorita, el problema va a ser después. ¿Por qué?
Porque si nosotros no planificamos hoy, ¿y eso qué es? Ser buen estudiante. ¿Y eso qué significa? Ser buen hijo. ¿Y eso qué significa? Ser buen hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Leer su palabra. Entonces, si hoy no nos cuidamos en esa parte, vamos a llorar cuando tengamos 45, 50 años. Vamos a vivir enojados porque no cumplimos lo que en nuestra juventud teníamos como anhelo, teníamos como sueño. Entonces, ¿a qué nos está llevando la palabra? A que hoy, no importa la edad que tengamos, podemos corregir. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al final de nuestros días, no vivamos amargados, no vivamos enojados. Hoy tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza. Porque nadie nos anda llevando. No tiene que cuidarnos alguien. Hoy tengo yo capacidad para trabajar. Hoy tengo yo capacidad para ser un buen estudiante. Entonces, con la ayuda de la palabra de Dios, podemos cambiar nuestro futuro. ¿Para qué? Para que nuestro futuro al final no sea amargo. ¿Y cuál es la ventaja de la palabra de Dios? Que hoy, aunque nos hemos amargado porque nos hemos equivocado, la palabra de Dios dice que Dios puede cambiar nuestra amargura, que Dios puede cambiar nuestra insensatez, que Dios puede cambiar la culpabilidad que tengamos y nos dice que hoy nos puede llevar a tener una vida mejor, a ser libres de la amargura. De eso está hablando la palabra. ¿Por qué? Porque es duro tener hambre. Imagínense que no hemos comido en 3 días y lo único que tenemos son limones. Si nos comemos un limón, ¿cómo vamos a sentir? Es como que nosotros tuviéramos sed y lo único que tenemos es agua del mar. Por lo menos de un río, uno dice, ¿verdad? Agarra un poco de agua de un río, ve que no esté y se la toma, pero ¿y del mar? Así se refleja cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios, va a llegar un momento en nuestras vidas que va a ser amargura. Los que ya pasamos de 35 años, no podemos retroceder el tiempo. Porque si se pudiera retroceder el tiempo, sería bien fácil, ¿verdad? Nos volvemos a los 20 años. Y de ahí decimos, este error no lo voy a cometer, no, pero probablemente muchos volveríamos a cometer los mismos errores. Ahora, no es el punto es que ya perdí años de mi vida, no, es cómo quiero vivir estos años que me quedan. Y a ustedes que van comenzando, tienen la mejor guía para su vida, que es la palabra de Dios. Y para que tengan éxito en todo lo que ustedes se propongan. Y aún de no cometer los errores de los que están a su alrededor. Para eso sirve la palabra de Dios. Para darnos a todos un cambio de vida. Entonces, es difícil tener hambre y no tener nada que comer. Y es difícil tener sed y solo tener agua del mar. Con que cuando no tenemos sed y hemos tragado agua del mar, qué feo es, ¿verdad? Dice el versículo 10, siempre en Proverbios 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma. El corazón conoce la amargura de su alma. Aquí la palabra hebrea es yadá,
Es Y-A-D-A, acento en la A, yada, que significa saber o conocer. Y puede hasta significar el conocimiento por la experiencia. La única forma de tener experiencia es haciendo una cosa varias o muchas veces. ¿Sí? Para reconocer a una persona o alguna cosa, ¿qué hay que hacer primero? Conocerlo. ¿Qué está diciendo este versículo aquí? Dice que cada uno sabe si es feliz o es infeliz. Yo no puedo saber la condición de ustedes. Yo no puedo saber si ustedes en su interior son felices. Yo no puedo saber. Pero yo sí puedo saber si yo, Eduardo, soy feliz. Puedo saber. ¿Por qué? Porque yo sí sé cuando tengo hambre. Yo sí sé cuando tengo sueño. Yo sí sé cuando tengo sed. Entonces la palabra dice que nosotros sabemos si somos felices o no. Y dice, repito otra vez el versículo, el 10, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder botar la culpabilidad, la insensatez y la amargura? Reconocer ante Dios que nosotros mismos nos hemos amargado. ¿Por qué nosotros mismos? Porque la amargura es consecuencia de nuestra necedad. Y la necedad viene de esa culpabilidad, que la culpabilidad se da de hacer malas decisiones. ¿Y podemos ser infelices aún a corta edad? Sí. Por muchas razones. Pero eso no es lo importante hoy. Lo importante es lo que dice la Biblia. Que Él puede ayudarnos a sacar esa infelicidad y esa amargura de nuestras vidas. Mire, cuando estaba joven, no es que me considere que esté viejo, ¿verdad? Sí, pero cuando estaba joven, había muchas cosas que me molestaban. Y yo no entendía que era en español se dice adolescente. Entre 12, 13 a 21 años se considera adolescente. Y es porque adolece de muchas cosas. Y entonces, habían muchas cosas que me molestaban o me disgustaban y me enojaba muy rápido. El problema no era solo por ese periodo de edad, sino que el problema es que muchas veces podemos permitir que esas cosas que nos molestan se queden permanentes en nuestros corazones. Y llegar a 50, 40 años con esos problemas. Entonces, nuestro corazón es el único que puede reconocer la amargura de nuestras almas. ¿Tú eres feliz? ¿Usted es feliz? Entonces solo nosotros podemos saber si somos felices o no somos felices. Si no reconocemos nuestra condición, si no reconocemos que nos falta felicidad en nuestras vidas, difícilmente cambiaremos nuestras vidas. Y me pueden acompañar a Josué, al libro de Josué, capítulo 23.
14. Josué está casi al principio, está después de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Y después sigue Josué, es el sexto libro en la Biblia. Josué 23, 14. Dice Josué 23, 14, dice, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, Dios nunca falla. Que Dios siempre ha cumplido lo que está en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer que nosotros somos los que hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos sido nosotros los que hemos pecado. ¿Queremos ser felices en nuestras vidas? ¿Queremos ser felices cada día? Entonces el Señor dice, reconoce, porque el primer paso para ser sanos de la infelicidad, de la amargura, del enojo, de la necedad, de la culpabilidad, es reconocer. Y cuando nosotros reconocemos, es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y empieza a cambiar las cosas. Claro que puede cambiar las cosas. Es un Dios que puede cambiar las tristezas. Sin importar qué situaciones hayamos pasado. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar? Dejando de ser insensatos. Y es reconociendo que hemos fallado. ¿Cómo podemos eliminar la amargura de nuestras vidas? Obedeciendo la palabra de Dios. Acercándonos nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que puede librarnos de los errores en nuestras vidas. La palabra de Dios es la única que nos va a permitir lograr nuestras metas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, decir que ya no vamos a pecar sería mentir. El deseo de Dios es que no pequemos. Pero si pecamos, seamos honestos con Dios, seamos sinceros y decirle, Señor, pequé. Si cuando la próxima vez alguien se coma el pay del otro, ¿verdad? No, yo me lo comí. Reconocer. El problema es que no nos gusta reconocer. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, cada día debemos examinar nuestros corazones. ¿Cómo? Una forma. Bueno, empezando con una oración. Y terminando el día antes de dormirnos con una oración. ¿Por qué?
Porque empezando el día le podemos decir, Señor, ayúdame. Tú sabes que me cuesta. Y al final del día poder decirle, Señor, no hice todo lo que tenía que hacer. ¿Y eso qué es? Es acercarse a Dios. La única forma que nosotros podemos ser felices es cerca de Dios. No hay otra forma. Y el vivir una vida sin amargura nos llevará a experimentar el gozo de Dios. Y el gozo de Dios lo llena todo. Y el gozo de Dios es todo. Entonces, cuando creemos que no podemos cambiar nuestra vida, es porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice que Él puede cambiar nuestro futuro y que puede ayudar a arreglar lo que hemos arruinado. Entonces, por medio de la palabra de Dios, tenemos esperanza. Y esa esperanza es la que debemos de buscar todos los días de nuestra vida. Oramos para darle gracias a Dios. Padre, gracias. Señor, gracias porque aún, Señor, fallando muchas veces, tú has sido fiel para nuestras vidas. Señor, queremos examinar nuestro corazón. Ahí donde está usted. Por un momento examine su corazón. Probablemente no somos personas amargadas. Probablemente. Examine su corazón y ¿hay amargura en mi vida? ¿Los errores que he cometido han traído infelicidad? ¿Hay temor en mi corazón por mi futuro? ¿Me hace falta seguridad en mi desarrollo? Y esto me ha llevado a que sea infeliz. Ahí donde está, tómese un tiempo. Examinémonos. Creo que ninguno de nosotros quiere vivir así el resto de sus días. Si hay amargura, si hay infelicidad en nuestras vidas, pues hoy podemos decirle, Señor, sáname. Señor, cámbiame. Señor, limpia mi corazón. Ya no quiero vivir con amargura. Ya no quiero vivir con temores. Porque muchas veces el temor ha traído infelicidad a nuestras vidas.
El temor ha hecho que cometamos errores tras errores. Padre, gracias, porque nos has dejado tu palabra. Señor, y hoy por medio de ella podemos cambiar nuestro futuro. Recuerde, la única forma de cambiar nuestras vidas es acercándonos a Dios. Empecemos acercándonos a Él. Empecemos teniendo una oración con Él todos los días. Teniendo una lectura diaria de su palabra. Y veremos cómo Dios cambia la amargura de nuestros corazones. Y veremos cómo Dios cambia la infelicidad que ha llegado a nuestras vidas. Padre, gracias. Señor, gracias, porque eres fiel a nuestras vidas. Nos has dejado, sino que tú permaneces fiel y eres grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.